Hola amigos, ¿qué tal? Soy Svieta. Hoy os voy a enseñar cómo preparar en casa una masa para las empanadillas perfecta. Lo digo que es perfecta porque es una masa muy cómoda para trabajar. Es una masa que no se pega a las manos. Es una masa, amigos, que aguanta varios días en la nevera en perfectas condiciones. Es decir, la puedes hacer un día, guardarla en la nevera e ir sacando a la medida que vayas haciendo las empanadillas. Para hacer esta masa no necesitas saber amasar. Es decir, la puede hacer incluso una persona que en la vida había tocado las harinas. Y saben lo mejor, es una masa muy económica. Se hace solo con harina, agua, aceite y una pizca de sal. Las empanadillas, una vez hechas con esta masa, salen con unas burbujitas preciosas y muy crujientes. Al morder es friable, es decir, se deshace en la boca, no es nada gomosa. Las empanadillas, una vez que estén frías, están buenísimas. Vais a ver que en cuanto la probéis, no vais a querer otra masa. Fijaros qué preciosas y hojaldradas quedan las empanadillas. Son totalmente adictivas. Después de comer una ya no puedes parar. Te apetece otra y otra y otra. En un recipiente tamiza la harina de trigo de todo uso. Añade una pizca de sal y mézclala con la harina. Añade el aceite y remueve. Puedes usar el aceite que tengas en casa. Añade el agua hirviendo y con ayuda de un tenedor remueve. Es importante que el agua esté hirviendo. Termina de hacer la bola con la mano. Puede que tu harina necesite un poco más de agua, así que si ves que te cuesta hacer la bola, añade 1 o 2 cucharadas más de agua. En este caso pon agua fría. La masa ha de quedar elástica, de consistencia dura. Tápala muy bien y déjala en reposo unos 30 minutos para que se humedezcan debidamente las partículas de harina y la masa se vuelva más manejable. Ahora voy a estirar la masa para cortarla en círculos. Para que la masa se me deslice bien, espolvoreo la mesa con harina. Estira la masa lo más fino que puedas. Mi masa tiene aproximadamente 1 milímetro de grosor. Fíjate, se transparenta un poco. Corta la masa en círculos del tamaño deseado. Estoy usando un portacortadores que mide 11 centímetros de diámetro. La masa sobrante se recoge, se hace una bola y se la deja en reposo unos 10 minutos para que se relaje. Mientras se relaje la masa voy a hacer las empanadillas. Vuelvo a estirar la masa sobrante para cortarla en círculos.
Con esta cantidad de masa me han salido 22 empanadillas grandes y 5 más pequeñas. Para freír las empanadillas caliento el aceite a fuego medio alto. Fíjate, después de freírlas el aceite queda igual de limpio. Y es porque la masa está perfecta, no hay harina suelta, la que se suele quemar en aceite. Como dije al principio, la masa aguanta en la nevera hasta varios días y esta en concreto tiene 3 días en la nevera. La he envuelto en film transparente, intercalando cada lámina para que no se seque. Voy a hacer empanadillas con ella para que veas que queda igual como la recién hecha. Y aquí tenemos unas empanadillas deliciosas. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció la receta de la masa y de qué rellenos te gusta comer las empanadillas. Y si te ha gustado la receta, compártela en las redes sociales con tus amigos y suscríbete a mi canal, es totalmente gratis, así estarás al tanto de todas las recetas que subo. Y no te olvides dar a la campanilla para que así YouTube te avise cuando suba un vídeo nuevo. Hasta la próxima.